Hola chicos y bienvenidos a esta clase de urgencias. Yo soy Javi, soy R1 de Pediatría en el Gregorio Marañón y en esta clase vamos a ver el manejo en urgencias de los pacientes geriátricos. Los pacientes geriátricos son una proporción cada vez mayor de los pacientes que vemos en urgencias. En general van a ser pacientes complejos, ya que son tanto pluripatológicos como polimedicados, y van a tener formas de presentación muy peculiares y que no vemos en otros grupos de edad. Por ejemplo, van a tener cuadros clínicos atípicos, como infecciones sin fiebre o infartos sin dolor. Y también tienen los síndromes geriátricos, que son síndromes muy inespecíficos. Pensad, por ejemplo, en una caída o en un delirium, que pueden ser el único síntoma de decenas o incluso cientos de enfermedades distintas. Por todo esto, por estas peculiaridades, a los pacientes geriátricos siempre les tenemos que hacer en urgencias una valoración geriátrica integral. Recordad que la valoración geriátrica integral va a incluir estas cuatro esferas: clínica, mental, funcional y social. Dentro de la esfera clínica, como los síntomas son tan inespecíficos, siempre tendremos que hacer una anamnesis y una exploración completas. Tampoco nos podemos olvidar de esos cambios fisiológicos asociados a la edad. Pensad, por ejemplo, en un Babinski positivo, que en una persona anciana no tiene por qué ser un signo patológico. Y bueno, para complementar a la historia, es frecuente que a los pacientes ancianos les hagamos un mínimo de pruebas complementarias. Pruebas como una analítica de sangre, un sedimento de orina o una radiografía de tórax, para ver si de ahí también sacamos alguna pista para llegar a un diagnóstico concreto. Dentro de la escala mental, recordad que no podemos hacer mini mental en la sala de urgencias, porque hay que hacerlo en pacientes estables. No sería apropiado porque lo único que conseguiríamos es muchos diagnósticos de demencia que realmente no lo serían. Lo que sí que podemos emplear es, por ejemplo, la escala CAM, que es la que utilizamos para la detección de delirium. Y en cuanto a las esferas funcional y social, es cierto que no nos van a ayudar mucho a la hora de realizar un diagnóstico, pero van a ser fundamentales para decidir el manejo de los pacientes. Imaginaos que tenemos a dos pacientes de la misma edad, 90 años, y que tienen la misma patología. Si uno de ellos sabemos que tiene un buen estado funcional, es una persona independiente y además tiene una gran red de apoyo familiar, en ese caso, siempre que sea médicamente posible, le asignaremos un manejo ambulatorio. Mandaremos al paciente para su casa y que siga el tratamiento desde allí. Pero en otro paciente de 90 años con la misma patología, si nos dicen que tiene un bajo nivel funcional, que es una persona con dependencia y que además vive solo, seguramente nos acabaremos planteando un manejo intrahospitalario. Insisto, aunque los dos tengan la misma edad y la misma patología, el tratamiento puede ser distinto. Aquí tenemos algunas de las patologías más frecuentes en los ancianos con sus formas de presentación atípicas. Ya dijimos que las infecciones se pueden presentar sin fiebre, pero también sin leucocitosis. Las infecciones de orina en concreto se pueden presentar como delirium, y de hecho van a ser la causa más frecuente de delirium. Tanto el abdomen agudo como los infartos se pueden presentar en pacientes geriátricos sin síntomas, o en el caso del infarto, con síntomas inespecíficos que se conocen como equivalentes anginosos, que serían náuseas, sudoración, alteración del nivel de conciencia, que a veces pueden ser el único síntoma que dé ese infarto. El estreñimiento se puede presentar con fiebre o de forma paradójica con diarrea. El hipotiroidismo se puede presentar de muchísimas formas distintas, algunas tan raras como depresión, fallo cardíaco o deterioro cognitivo. Y finalmente la neumonía, de forma muy curiosa, se puede presentar con una placa normal. ¿Qué es lo que quiero que recordéis? Pues a partir de hoy no podéis olvidar que todas estas patologías, al igual que muchísimas otras, pueden debutar en forma de delirium. Recordad el delirium o síndrome confusional agudo, que va a ser una alteración fluctuante del nivel de conciencia que aparece en ancianos de forma aguda y que siempre tiene un desencadenante orgánico. Ya acabamos de decir, su causa más frecuente van a ser las infecciones de orina. Cuando estemos en urgencias, siempre tenemos que evitar que se produzca un delirium y para ello intentaremos que el paciente se mantenga en un ambiente tranquilo, lo cual en la sala de urgencias puede ser bastante complicado. Y además intentaremos garantizar siempre que el paciente esté acompañado. Y esta ya la sabéis, en aquellos delirium de difícil manejo, cuando los pacientes no colaboren, podremos darles tratamiento con antipsicóticos. Y acabamos la clase con las caídas. Las caídas en los ancianos suelen ser golpes de bajo impacto, ya que se caen desde su propia altura, pero aún así pueden tener consecuencias muy graves.
Al tratar la propia fractura, siempre intentaremos que haya una inmovilización precoz y tenemos que buscar otras posibles fracturas silentes, ya que en los ancianos es muy sencillo que se produzcan con traumatismos leves y si no las buscamos van a pasar desapercibidas. El problema de las caídas en los ancianos no es tanto la caída en sí, sino todo el contexto que se asocia a la caída. Por una parte, tenemos que prevenir complicaciones del tratamiento, complicaciones tan frecuentes como las úlceras por presión, y también los sangrados, ya que en estos pacientes, como casi todos están con tratamiento anticoagulante, se pueden producir hemorragias muy graves. Por otra parte, tenemos que identificar cuál ha sido la causa de la caída, para que el paciente no se vuelva a caer. Este puede ser un proceso muy laborioso, ya que tenemos que investigar casi cualquier causa que se os ocurra. Por ejemplo, le pediríamos al paciente un electro y unas troponinas para descartar un origen cardíaco, un TAC craneal para descartar un origen neurológico. Tendremos que revisar toda la medicación de los pacientes para ver si alguna de ellas puede producir somnolencia o hipotensión ortostática. También tenemos que hacer una prueba visual, por si el paciente lo que necesita son gafas o una operación de cataratas. Y así hasta cualquier cosa que os imaginéis. Va a ser fundamental esto para que el paciente no se vuelva a caer y porque también puede ayudar a tratar el síndrome post-caída. ¿Qué es el síndrome post-caída? Pues esto es lo que les ocurre a los ancianos que se han caído y que han sufrido tanto y lo han pasado tan mal que desde ese momento hacen todo lo que sea necesario para no volverse a caer. En muchos casos, los pacientes van a acabar recluyéndose en casa, limitando muchísimo su actividad social e incluso quedándose en cama todo el día, porque es la única forma que tienen de sentirse seguros y de no sufrir pensando en caerse. Como os podéis imaginar, esto en una persona anciana puede ser gravísimo. Si se pasan todo el día solos, metidos en cama, eso les puede afectar a nivel cognitivo y desde luego también a nivel social. Así que por ello, este síndrome post-caída siempre tendremos que detectarlo pronto y tratarlo. Y nada chicos, lo dejamos aquí. Mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día de vuestro MIR.